Hola, buenas noches. Mi nombre es Natalie Ruiz y junto con mis compañeras María Fernanda Roa, Katie Castillo, Yurani Camargo y Marly Barrera realizaremos la socialización sobre el transformador y su relación con la física. En la tabla de contenido podremos observar los diferentes aspectos que presentaremos en este video. ¿Qué es un transformador? Un transformador es una máquina eléctrica que, basándose en los principios de inducción electromagnética, transfiere energía de un circuito eléctrico a otro sin cambiar su frecuencia. La transferencia se lleva a cabo con el cambio de voltaje y corriente. Un transformador aumenta o disminuye su corriente alterna cuando es necesario. Además, dichas máquinas ayudan a la mejora de seguridad y eficiencia de los sistemas de energía durante su distribución y regulación a través de las largas distancias. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Fernanda Roa Costa y yo les hablaré de cómo funciona un transformador. Para responder esta pregunta nos debemos basar en el electromagnetismo, que es la interfaz o combinación de corriente eléctrica y magnetismo. Los transformadores funcionan explotando esta relación. Los transformadores son unos dispositivos que en su forma más simple son dos bobinas de alambre alrededor de un núcleo ferromagnético, donde una corriente pasa a través de uno y entran en el devanado primario, como resultado del campo magnético de la carga eléctrica. Y los cambios en el flujo magnético del núcleo de hierro electrificarán el devanado secundario del otro lado, y esta sería la base de cómo funcionaría el transformador ideal, que a través de un proceso que se denomina inducción electromagnética. Sin embargo, la ley de Faraday establece que solo es necesario cambiar el número de bobinas en la bobina secundaria y cambiar el voltaje que aparece en el segundo circuito. Otra cosa de los transformadores es que ellos funcionan con corriente alterna y no con corriente directa. Esto ocurre debido a la ley de Faraday, la cual en términos simples nos indica que para que se induzca una corriente en un conductor, el campo magnético debe estar variando en el tiempo, ya sea disminuyendo o aumentando, por lo cual si utilizamos corriente continua, el bobinado primario va a generar un campo magnético que eventualmente va a dejar de crecer y ser constante en el tiempo, y como consecuencia el bobinado secundario solo va a inducir una corriente al principio, pero una vez que el campo magnético sea constante simplemente dejará de inducir una corriente. Ahora continuaremos con las características. Todos los transformadores comparten varias características sin importar su tipo, entre las cuales encontramos como primera, la frecuencia de energía de entrada y de salida es la misma. Como segunda, todos se rigen por las leyes de la inducción electromagnética. Como tercera, las bobinas primarias y secundarias no cuentan con conexión eléctrica, excepto por los transformadores automáticos. La transferencia de energía se lleva a cabo por el flujo magnético. Como cuarto y último, las partes móviles no son requeridas para transferir la energía, por lo que no existe fricción o pérdidas en el devanado como en otros dispositivos eléctricos. Buenas noches, ¿quién les habla? Yurani Camargo. Yo les voy a hablar sobre el uso de los transformadores eléctricos. Los transformadores eléctricos, principalmente en la vida cotidiana, los podemos ver en el alumbrado público y también se usan para la generación de energía eléctrica. Los que se usan para el alumbrado público y la generación de energía eléctrica de las calles, las avenidas y las carreteras están ubicados estratégicamente a una determinada distancia y cubren la generación de energía de esa distancia que les corresponde. También los usamos en las estaciones de bombeo, se usan en las vías de los ferrocarriles, en establecimientos industriales y comerciales, molinos y en las unidades de generación de energía. Los transformadores nos permiten disminuir o aumentar el nivel de voltaje de un circuito de corriente alterna
prevenir el paso de corriente continua de un circuito a otro, aislar dos circuitos eléctricos y subir o bajar el valor de un inductor o capacitor en un circuito de corriente alterna. Ahora voy a hablar sobre la distribución y transferencia de energía. Bueno, la distribución de electricidad ocurre a una escala absolutamente masiva, cruzando países y continentes, teniendo en cuenta que la corriente eléctrica tiene un largo camino que recorrer desde el productor hasta el consumidor. A menudo, frecuentemente, se utilizan transformadores para dividir el circuito en partes más pequeñas, lo que se obtiene una mayor estabilidad en la línea y se facilita el aislamiento de problemas, ya que prácticamente casi toda la energía eléctrica del mundo pasa por un transformador al menos en un punto de su ciclo de vida. Es increíblemente probable, de hecho, que hasta pase por varios. Voltaje y corriente. La red eléctrica funciona transmitiendo corrientes eléctricas de voltajes extremadamente altos. Es decir, la corriente es la tasa de flujo de la carga eléctrica. Por lo tanto, cuanto mayor es la corriente, más rápido pasa la electricidad a través del cable. Y aunque todo está muy bien en teoría, gran parte de la energía eléctrica se desperdicia si se transfiere a largas distancias. Ahora bien, el voltaje, también conocido como fuerza electromotriz, es la diferencia de potencial entre dos puntos diferentes en un cable. Es la presión eléctrica la que permite que fluya la corriente, es decir, es la cantidad de energía que se requiere para transferir corriente a lo largo de un cable. Bien, ahora les hablaré de la transformación de voltajes. En las redes eléctricas se usan voltajes que son demasiado altos en lugar de corrientes altas. No obstante, con esto aparece un problema, que aunque la electricidad de alto voltaje es mucho más fácil y eficiente de transferir, su uso es realmente mucho más peligroso. Tener voltajes que son muy altos en todos nuestros enchufes no sería muy inteligente, ya que podría ocasionar problemas. De ese modo, la red utiliza transformadores para aumentar el voltaje de la electricidad antes de que se transmita y reducirlo nuevamente después, antes de que pueda distribuirse a nivel local y antes de que llegue a la casa de alguien. Los voltajes deben reducirse enormemente, ya que los voltajes en los cables nacionales son miles de veces más altos que los que un portátil o una cafetera podrían soportar. Y así funciona la energía eléctrica, y de ahí nace la importancia de los transformadores en nuestras vidas. Ahora continuaremos con transformadores, elevadores y reductores. Un transformador elevador aumenta la tensión, por lo que tiene más espiras. Las espiras son las vueltas de alambre conductor en el secundario que en el primario, mientras que un transformador reductor reduce la tensión y por lo tanto tiene más espiras en el primario que en el secundario. Buenas noches. En esta sección yo les voy a hablar acerca de la eficiencia y pérdida de energía de los transformadores eléctricos. La intensidad de la pérdida de energía determina la eficiencia de un transformador eléctrico. Esta está representada en términos de pérdida de energía entre los devanados primarios y secundarios que componen el transformador eléctrico. La eficiencia resultante se calcula en términos de la tasa o el porcentaje de salida de energía entre el devanado secundario hacia la entrada de energía del devanado primario. Idealmente, la eficiencia de un transformador eléctrico debe estar entre un 94 y un 96%. Por tanto, un transformador eléctrico no emplea partes móviles para transferir energía. Esto hace que no se genere fricción ni pérdidas en el devanado ni primario ni secundario. Sin embargo, un transformador sí puede sufrir pérdidas de cobre y hierro. Las pérdidas de cobre ocurren debido a la pérdida de calor durante la circulación de corriente alrededor de los devanados de cobre, y esto hace que se pierda energía eléctrica. Y las de hierro son causadas por el rezago que dejan las moléculas magnéticas dentro del núcleo del transformador eléctrico. Ahora, por último, una frase.
Puedes cruzar los mares, recorrer los caminos y hacer funcionar maquinaria mediante el galvanismo, o mejor dicho, el electromagnetismo. Serán sin duda, si se lleva a cabo, el logro más noble jamás realizado por el hombre. Alfred Esmet.